Venga, pues vamos a ir arrancando. Muy buenas tardes de nuevo. Bienvenido a esta segunda sesión de la jornada inaugural del Festival Gravite. Yo todavía estoy espeso porque estoy todavía procesando mucho de lo que nos han contado el tema del acelerador de partículas, que la verdad es que es muy intenso y muy potente, ¿no? Habéis visto ahí que se estaba proyectando una serie de imágenes sobre el tema del acelerador. Es un documental aproximadamente de unos 15 minutos que lo colgaremos en la página web del festival, ¿vale? Está original francés. Nuestra amiga Margarita de la Alianza Francesa de Granada lo ha traducido, lo ha subtitulado al castellano. Lo que pasa es que en la pantalla grande perdía mucha definición de imagen. Entonces lo colgaremos en la página web para que lo podáis ver, que ya veréis la cantidad de cosas interesantes que cuenta. Y ahora Enrique lo ha introducido en su charla. Granada también es potencia en el tema de la inteligencia artificial. El año pasado, en la segunda edición del Festival Gravite, ya tuvimos a Francisco Herrera, que es una de las grandes autoridades en España en esta materia. Él es catedrático de la Universidad de Granada en inteligencia artificial y es asesor del Gobierno en esa materia. Y básicamente lo sabe todo sobre esa disciplina y además es un gran didacta sobre la cuestión. Entonces, el año pasado, el premio Viajero en el Tiempo, que este año, como os comenté antes, se lo damos al Ministerio del Tiempo, el año pasado el premio Viajero en el Tiempo se lo dimos a Rosa Montero, que tiene una trilogía sobre una, llamémosle replicante, por entendernos, ¿no? Como en la película Blade Runner, aunque no es exactamente eso, pero bueno, es un robot, una inteligencia artificial. Entonces, Paco participó en aquella charla con ella, hablando sobre el tema, y Gabriel Hernández Walta, que es uno de los mejores dibujantes del mundo, que lo puedo decir yo, pero sobre todo es que lo dicen los premios que tiene, cosa que es mucho más objetiva que lo que puede decir yo, que además lo quiero un montón como buen amigo que es. Tiene 2 premios Eisner, que son los premios más prestigiosos del mundo del cómic. Este TVO, Sentient, estuvo también nominado al Eisner, y uno que todavía está por editarse en España, acaba de ser nominado al Eisner de este año, ¿no? Yo, como se dice, de lo del marrano hasta los andares, ¿no? Yo de Gabriel, cualquier cosa que dibuje, yo la leo, yo la voy a leer. Su TVO de la visión fue una cosa maravillosa, un hito por los que ganaste el Eisner, un hito espectacular. Yo estaba deseando, como agua de mayo, tener este TVO en las manos. De hecho, me planteé comprarlo directamente en inglés, pero yo creo que mi inglés, sobre todo, al ver que era un tema que tenía que ver con ciencia, no era lo suficientemente potente. Entonces esperé a que salió a final del año pasado, y mira tú por dónde, cuando leo el TVO, porque a mí me pasa una cosa, a mí cuando una cosa sé que la voy a ver o sé que la voy a leer, procuro no leer nada sobre lo que va, para que sea un descubrimiento completo. Entonces, cuando me asomo al TVO, me encuentro con que va sobre inteligencia artificial. Ahí ya automáticamente la cabeza empieza a dar vueltas. Y digo, catedrático de inteligencia artificial y un dibujante que ha hecho un TVO en el que la inteligencia artificial, como ahora veréis, lo tiene todo. Digo, esto hay que juntarlo. Mi primera idea que fue reunirnos los 3, charlar un poquito, verlo y demás. Y luego dije, oye, vamos a ser malos. También estábamos en tiempo de pandemia, eso de juntarse no era fácil ni era tampoco particularmente recomendable. Entonces dije, oye, en vez de eso, que ni hablen, que ni se conozcan, porque ellos dos se acaban de conocer ahí fuera hace exactamente 1 hora y les he permitido presentarse, digo, pero no habléis nada que tenga que ver sobre el TVO. ¿Por qué? Porque a mí me apetecía enfrentar de una manera lógicamente cordial, pero hacer una especie de careo, sabéis que nos gusta tanto el género negro, el género policíaco, pues hacer un careo entre el científico y el artista. Que el científico nos cuente qué le ha parecido la representación gráfica de la inteligencia artificial en el TVO, que el artista nos cuente por qué esa representación gráfica de la inteligencia artificial, cómo aborda un tema tan a priori complejo como ese, porque ya que no habéis leído el TVO, os lanzo la pregunta para que le deis una vuelta. Si vosotros tuvierais que dibujar una inteligencia artificial, ¿cómo la representaríais? Lo dejo, no digo para que respondáis, para que le vayáis dando una vuelta. En el cine hemos visto al famoso HAL de 2001, que era una inteligencia artificial, y Kubrick no se complicó mucho la cabeza, era el pilotito aquel rojo y una voz. Hemos visto una inteligencia artificial como la de Her,
en la que también era una voz, la voz de Scarlett Johansson, pero una voz, la que hacía la inteligencia artificial, con lo cual para mí el desafío era enorme. Dicho lo cual, de eso se trata, de que hablen entre el artista y el científico sobre la representación artística de esa inteligencia artificial y dando un paso más allá, aunque para eso quizá también tendría que estar el guionista, sobre la ética de la inteligencia artificial. Porque en el TVO, como ahora comentaremos sin hacer demasiado spoiler, las decisiones que toma la inteligencia artificial son muy importantes en el devenir del TVO. Dicho lo cual, yo ya me callo. Yo, si os parece, le voy a dar la primera palabra a Francisco para que haga como de fiscal y no sé si tendrá que acusar o no tendrá que acusar y demás. Y luego, pues, tú te defiendes y yo ya veré qué hago, si hago de fiscal o hago de abogado defensor o hago de abogado del diablo, ¿vale? Yo te insistí mucho, ¿te acuerdas? Paco, este TVO lo tienes que leer, este TVO lo tienes que leer. Lo compró, nada más que se lo dije, pero se lo robó su hijo. Con lo cual, cuando dije, Paco, que lo tienes que leer, que nos tenemos que ver allí. Ya lo has leído y cuéntanos, ¿cómo ha sido esa percepción y esa lectura? Bueno, buenas tardes. Un placer volver a segunda edición del festival, de nuevo hablar de inteligencia artificial. Y bueno, cuando me leo, a mí me enganchó. Es decir, cualquiera que cojáis Sentient, yo me he traído mi ejemplar, te engancha y te engancha la historia. Hay múltiples historias y humanas, y entonces eso te conecta totalmente. Entonces lo veo de una doble perspectiva. La historia es preciosa, los dibujos, la parte gráfica de Gabriel es impresionante, y luego me dejo llevar por cómo plantea la inteligencia artificial. Estamos situados a principios del siglo próximo, 2105, y entonces, bueno, hay una licencia plausible, que ve uno lógica, y dice, bueno, estamos pensando qué puede ocurrir, cómo puede ser la inteligencia artificial dentro de 80 años. Empiezo diciendo, la inteligencia artificial es una ciencia, una ingeniería que desarrolla artefactos o sistemas inteligentes y que tienen un comportamiento que cuando lo realizan los humanos lo llamamos inteligencia. Entonces, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo porque me encanta jugar al ajedrez. Jugar al ajedrez requiere inteligencia, hay que aprender las reglas y luego hay que conocer toda la estrategia, requiere esa capacidad que tenemos los humanos. En el año 96, por primera vez, una máquina le ganó al campeón del mundo de ajedrez. Deep Blue le ganó a Garry Kasparov, probablemente el mejor jugador de todos los tiempos, y al año siguiente, en el 97, le ganó el torneo. Y nunca más volvió Garry Kasparov a jugar con el ordenador, ni ha habido más torneos entre el campeón del mundo y las máquinas actualmente campeonas. Hay una diferencia grande, ganaría la máquina sistemáticamente. Ahora actualmente los jugadores utilizan estas máquinas para entrenar, para aprender. Esta es una inteligencia artificial, un sistema inteligente Deep Blue que hace una tarea en concreto y la hace mejor con los humanos. Esta es la realidad de la inteligencia artificial ahora. Tenemos muchos sistemas inteligentes para realizar cada uno de ellos una tarea muy bien, mejor que los humanos. Y además estamos en un momento disruptivo. Se dice que la inteligencia artificial en este siglo es, en esta revolución industrial en la que estamos ahora inmersos, la cuarta revolución industrial, es equivalente a lo que fue la electricidad, que era el motor de la segunda revolución industrial al principio del siglo pasado. Y ya hemos asistido a la conferencia anterior y la importancia que tiene la energía y la necesidad que vamos a tener de nuevas fuentes de energía para mantener esas necesidades de electricidad y de energía que van a multiplicarse al menos por 3 en este siglo. Esta es la realidad actual. Cuando nos acercamos a Valeria, es la inteligencia artificial que controla, dirige la nave Montgomery. Esta es una inteligencia artificial que ya tiene la capacidad de realizar todo tipo de tareas, es capaz de dirigir la nave, de realizar todas las tareas necesarias, y que estaremos situados en una inteligencia artificial que podríamos definir ese umbral que se habla de tener conciencia, de ser consciente de sus capacidades, capacidad de aprender continuamente, de todas las experiencias y de realizar todas las tareas. Entonces, esto nos sitúa en un segundo escenario, en lo que se llama
la inteligencia artificial general. Se habla de un futuro, de una potencial inteligencia artificial que puede hacer muchas tareas. Desde esa perspectiva, a mí me encanta. Me encanta, además hay un planteamiento muy humano. Hay un planteamiento muy humano. Al final, en un momento Valeria está encargada de dirigir a un conjunto de niños que tienen que llevar la nave y analiza las capacidades de cada niño para decidir cada uno qué actividades tiene que hacer. Los mayores, y analiza, es capaz de ver las capacidades de cada niño para ponerlos para que vayan aprendiendo. Lo enseña, es decir, actúa como una madre, digamos, de ese conjunto de niños. Hay una parte muy humana, aunque es cierto que está combinado con la muerte, como tú decías, Jesús, en tu artículo. Hay un momento en que, Valeria tiene que acabar matando a una persona, porque es la persona que quería destruir de alguna forma, digamos, el ecosistema, y entonces entramos en los aspectos éticos. En un momento dado se habla siempre que, la ciencia ficción sabemos que es la antesala a veces de la realidad, y en el ámbito de la robótica, pues están las famosas 3 leyes de Asimov, donde nunca una máquina, un robot, se va a rebelar contra los humanos. En este caso ocurre en un debate ético que actualmente, porque Valeria Val, para salvar a los niños, tiene que aceptar una orden de destruir una persona. Entonces, esto es un entorno en el que te sitúa en un escenario en el que una inteligencia artificial, que hoy no tenemos las herramientas matemáticas para llegar a pensar en ella a corto plazo, pero con los avances, como avanza la ciencia, nadie podemos decir que no vayamos a tener sistemas de este tipo a lo largo de los años. Y más, aquí estamos hablando del 2105. HAL, el ordenador de 2001, la Odisea del Espacio, igualmente hacía una previsión a 40 años, que ya han pasado, de una máquina que igualmente, en aquel, como te ha dicho Jesús, el botoncito. Entonces, a mí me ha encantado, a mí me parece que un buen planteamiento, y entramos en y un debate, que es el debate de si llegamos a tener máquinas que toman decisiones, cómo es nuestra convivencia con esas máquinas, cómo va a ser la relación con las máquinas, el debate que está en la calle. Es decir, cómo vamos a interactuar con las máquinas y cómo tienen que actuar esas máquinas. Entonces, eso por un lado, y aquí se ve una interacción continua con los niños. Hay un detalle que me ha encantado. El otro día yo participaba en una jornada de Repsol, de tecnología, y preguntaban, igualmente hablamos de inteligencia artificial general, de inteligencia artificial fuerte, y un momento en que se preguntó al auditorio online si creían que un humano podía tener un sentimiento de cariño hacia una máquina, igual que podemos tener hacia un animal. Os podéis quedar sorprendidos, pero la respuesta fue el 83%, pensando que podemos llegar a tener cariño y a considerar sentimientos con respecto a una máquina. Aquí se produce un cruce de sentimientos entre Val y los niños, y además se refleja al final, en la imagen final de los niños. No quiero hacerle spoiler, pero a mí me encanta el momento del pendrive, te emociona. Entonces, me ha encantado toda la historia. Hay preguntas que hacía Jesús en el artículo, y es cómo representa a Val. La representación, por un lado, es una pantalla, digamos, que se vislumbra, que está controlada la nave, la pantalla azul, pero por otro lado hay una reproducción física, que ahora no hablarás de ella, y me ha gustado mucho que no tenga forma antropomorfia humanoide. Es decir, a mí cuando veo una película que le pone a la inteligencia artificial la forma humanoide y que quiere hacer ese clon del humano, no me gusta, porque lleva a una serie de debates. Una inteligencia artificial no va a ser un humano, aunque tenga una capacidad de actuar racional. No es un humano, y entonces no me gusta esa forma de humano que se le da en algunas películas. Por ejemplo, Ex Machina es una película muy atractiva para pensar sobre la inteligencia artificial y cómo termina, pero me gusta que le has dado otra forma, una forma lógica en el contexto en el que una inteligencia artificial que controla una nave y tiene una forma de un artefacto que ahora no hablas de él. Entonces, me ha gustado y me gusta el planteamiento. Creo que tiene un planteamiento que
que me gusta desde un punto de vista científico, siendo consciente de que estamos entrando en un terreno de mucho debate. La parte ética de hasta dónde puede llegar una inteligencia artificial. Entonces, también me gustaría saber, en el momento que te planteas que la inteligencia artificial llega a poder matar a una persona para defender a un grupo de niños, estamos traspasando una frontera ética. ¿Cómo hacéis tú y el guionista ese planteamiento, sabiendo que entramos en un punto de un debate muy intenso sobre cómo las máquinas pueden llegar a tener decisiones para cada persona? Entonces, Jesús se preguntaba sobre cómo te ha inspirado para darle la forma física y también me gustaría saber cómo decidí en un momento dado que vaya a traspasar esa línea en la que la máquina se enfrenta a la persona. Bueno, yo en realidad aquí, como dice Jesús, quiero decir, los tebeos son hechos por equipos muy reducidos, pero en este caso a mí me llegó el proyecto, la premisa, de hecho no partía ni siquiera del guionista, partió de nuestro editor, que bueno, también es escritor, o sea que realmente tiene esos intereses. Y básicamente le planteó pues esta posibilidad de hacer un tebeo con un grupo de niños que se queda solo en una nave. Y ya, bueno, Jeff, que es el guionista, pues lo desarrolló. Entonces, desde ese punto de partida, pues yo ya me ocupo de la parte de narrarlo, de hacer ese mundo coherente, ¿no? Entonces, muchas de las decisiones narrativas no parten de mí. Pero bueno, yo, en previsión de esta charla, le escribí un mensaje al guionista y le pregunté, le dije, mira, voy a hablar por ti. ¿Qué digo? Claro, digo, tampoco quiero poner en tu boca aspectos con los que no estés de acuerdo, ¿no? Por otro lado, me dio mucha libertad para cambiar cosas, o sea que en realidad... Pero bueno, en todo caso, por empezar por algo concreto, una de las primeras particularidades del guión es que precisamente Jeff no quería que esa inteligencia artificial tuviera una forma física. E incluso que tampoco apareciera, por ejemplo, como hay un cómic de Frank Miller que se llama Ronin, hay una inteligencia artificial que toma la forma de una viejecita adorable que aparece proyectada en las pantallas, ¿no? Entonces él no quería, decía que si fuera posible, que no quería que hubiera ese interlocutor, ¿no? Entonces, claro, a mí eso me pareció interesante, pero por otro lado me pareció, pues, difícil, porque claro, realmente cuando tú estás hablando de un personaje en un libro, por ejemplo, pues cada uno se lo imagina de una forma y con 4 pinceladas tú lo construyes, pero cuando tienes que dibujarlo, eres responsable de darle un aspecto físico, algo concreto, ¿no? Y como iba a haber una interacción con otro personaje, yo necesitaba que hubiera algo a lo que los personajes pudieran dirigirse. Entonces, pues eso ya sí fue parte de mis decisiones, pues, por ejemplo, en muchas partes del tebeo salen como una especie de pinzas que son pues las encargadas de hacer pues precisamente actividades motoras relacionadas con la inteligencia artificial. Y entonces decidí que esas pinzas pudieran tener forma aproximada de animales, sobre todo pájaros, y de alguna forma dándole ese ojo, un ojo azul, pues permitía que por lo menos hubiera algo hacia lo que en este caso los niños, no tanto quizás los lectores, pudieran dirigirse, que pudiera haber una interacción. Básicamente incluso un diálogo. Quiero decir, cuando uno ve una película, un personaje habla con otro, hay un plano y un contraplano. Y en este caso, pues simplemente esas cabezas me servían como el elemento que daba la réplica a los personajes, ¿no? Y en otras situaciones esa inteligencia artificial se manifestaba en pantalla. Y entonces no tenía ni siquiera ese recurso del animal o del ojo, y entonces directamente pues jugué simplemente con el ángulo de la pantalla o el brazo que sostiene esa pantalla como si fuera una especie de cuello y que ese fuera el encargado de desarrollar el lenguaje corporal, porque cuando llega ya a elementos tan sencillos, has comentado antes, por ejemplo, en La Visión, el cómic que hice de Marvel, los protagonistas eran androides. En este caso había una inteligencia artificial con forma humana, pero no tenía pupilas, ni tenía cejas. Y eso me dificultó muchísimo la expresión. Y entonces esto ya lo pareciera como rizar el rizo, ¿no? Entonces cuando llega ya a esa reducción de elementos, pues sencillamente que una pantalla esté así perpendicular o esté girada, pues ya se interpreta como cambio de expresión. Por otro lado, además, el recurso de la pantalla tiene, digamos, quiero decir, cuando
esta de inteligencia artificial, digamos que tiene cámaras con las que ve a los personajes y digamos que esa pantalla no hace el efecto de cámara. O sea, que quiero decir que en realidad la nave no necesitaría, esa pantalla no necesita estar enfrente de una cara para verla. Pero bueno, yo me tomé esa licencia precisamente para que cuando hubiera ese diálogo, pues se hiciera de esa manera. Entonces todos son recursos que yo normalmente he usado con personas que son los protagonistas habituales de los tebeos y los tuve que adaptar y casi llevar al mínimo en esta ocasión, ¿no? Entonces, todos esos trabajos de preparación, porque claro, este proyecto, a diferencia de otros, he tenido mucho tiempo para prepararlo y eso se nota mucho. Tú vas haciendo bocetos, vas viendo con qué recursos cuentas, qué necesidades narrativas va a tener. Por ejemplo, la elección del color también, que el azul ese casi de forma subliminal se convierte en... Cada vez que aparece el azul en la pantalla, digamos que hay un momento en el que sientes pues, que si te identificas con el personaje, sientes que te reconforta de alguna forma encontrar ese color. Y luego cuando hay una inteligencia artificial, digamos... Bueno, es que no sé si es parte de un spoiler, pero en fin. Rival, ¿no? Claro, entonces sirve también simplemente, la diferencia de color sirve para caracterizarlo, ¿no? Pero que, vamos, que sí, que fue uno de los aspectos, digamos, más... Mira, veis, ahí, en esa viñeta, ahí se ve la parte del pico y del ojo azul. Quizás esa es la viñeta en la que está... Sí, bueno, de todas formas, precisamente, o sea, la primera, digamos, personificación era como un pájaro, porque era como en la guardería, y yo de alguna forma, tú vas creando tu propia intrahistoria. Yo pensé que en una guardería, pues digamos que incluso las pinzas que tienen una utilidad práctica tenían que tener un aspecto un poco más amable. Mientras que en las zonas de carga les di la forma de un animal, un cráneo de caballo, lo que sea, digamos que dependiendo de la función que realizan, pues tenían una forma ligeramente diferente. Pero sí que en ningún caso se convirtiera en una cabeza animal de una película de Disney, o sea, no tenía ni siquiera que ser simpática, ¿no? Hay otra representación gráfica de la que no estamos hablando, que es la de la voz, porque Val también habla y cuando Val, es que el nombre, la inteligencia artificial se llama Valerie Val, ¿no? Y cuando habla tiene su propia grafía y sus bocadillos son también especiales, con lo cual también la está representando a través de la voz, aunque sea una cosa, aunque sea un artefacto mudo como es un tebeo. Claro, de hecho el rotulista hizo el trabajo después de haber hecho yo el mío, entonces él decidió ponerle a los bocadillos de diálogo el mismo color que le había puesto yo a las pantallas y a los ojos para que hubiera esa... Claro, precisamente es una limitación en el cómic que no hay sonido. Tú has citado dos ejemplos en películas que, claro, la voz de Hal, pues digamos que es solo la voz, pero es que una voz puede ser, no sé, tiene muchísimos matices, ¿no? Yo muchas veces me acuerdo de cuando iban desprogramando a Hal y que lo último es la primera canción que había aprendido, pues es icónico y es nada más que la voz, ¿no? Y cómo se apaga el ojo. Claro, nosotros en el cómic no contamos con eso, no contamos con caracterizar una voz ni nada, pero sí contamos con la posibilidad de colorear ese bocadillo en el que habla el personaje y de esa forma también lo estás caracterizando. Porque, vamos, de hecho a mí me llama la atención que aunque en realidad Valerie es un nombre femenino, pero en realidad muchos lectores se imaginan esa voz de mujer. Y al contendiente que aparece más tarde se la imaginan como una... Es verdad que se llama Víctor, pero de alguna forma tanto el color como la actitud hace que oigan una voz femenina y eso, quiero decir, nadie ha oído la voz de esa inteligencia artificial, simplemente te la estás imaginando. Entonces... Hay un momento, que esto está al principio del tebeo y con esto entramos en la parte de la ética y en la parte del comportamiento. Yo creo que esto sí lo podemos contar porque son las primeras 4 o 5 páginas, ¿no? Entonces aquí sí nos vamos a permitir una licencia. La nave espacial ha salido de la Tierra porque la Tierra, bueno, pues se encuentra, pues como se encuentra, guerras, destrucción, hambre, pobreza energética. Entonces la nave se marcha de la Tierra y va a un sitio indeterminado que se llama la Colonia. Para llegar a la Colonia tienen que pasar durante un año, ¿no? Aproximadamente, iban a estar un año en una especie de limbo espaciotemporal donde no iban a poder ni emitir mensajes ni recibir mensajes, ni de la Tierra ni de la Colonia. En el momento en el que entran a esa fase, pasa algo, ¿no?
Lógicamente, en la nave hay adultos y hay niños, ¿no? Ahí, por ejemplo, pues esta es una de las primeras páginas y ahí hay adultos, ¿no? Pasa algo, que eso no lo voy a contar, entonces empiezan a sucederse las órdenes que los adultos le van dando a la inteligencia artificial. Hasta ese momento, la inteligencia artificial casi que podía ser un Siri o podía ser, ¿cómo se llaman estos los de Amazon? Una Alexa, ¿no? Es decir, que es, Val, ¿qué tiempo hace hoy? Val, ¿qué hora es? Val, ¿qué vamos a desayunar? ¿No? Y Val es una voz. Como es una voz, viene representada, como tú bien dices, en esas viñetas que tú ya automáticamente identificas el color azul con Val. Que es que Gabriel habla así como quitándole importancia, pero claro, es que fijaos lo que estamos hablando, representar una inteligencia artificial sin darle una forma humana, que hubiera sido lo más fácil en teoría. Luego hay que ver cómo se hace, ¿no? Con lo cual tenemos ahí esa voz. Empieza este intercambio de órdenes y entonces en un momento dado uno de los adultos le dice: Val, deténla, haz lo que tengas que hacer, enciérrala. Val le responde: parte de su programa bloquea el funcionamiento de las puertas y las escotillas, no puedo. Entonces haz alguna cosa, haz alguna otra cosa, párala, maldita sea. Y Val dice: la directiva número 1 de la misión afirma que no puedo causar daño intencionadamente a ningún tripulante. Ya ahí mete no sé si era la primera ley de la robótica de Asimov, ¿no? Sí. Es decir, nunca una inteligencia artificial, un robot, puede volverse contra un humano. Aquí está la clave del tebeo. Todo el tebeo parte de esta... Sí, de hecho esa directiva se inhabilita al principio. Claro. Y yo, bueno, hice el tebeo, pasé con ese tebeo un año y hace poco en una crítica descubrí que realmente, digamos que la primera acción violenta es producto de una orden, o sea, primero es producto de deshabilitar esa directiva y luego una orden directa de un humano, mientras que más adelante los actos violentos que comete esa inteligencia artificial son de alguna forma decisión propia. Y claro, eso marca la evolución del personaje en este caso. Claro, se entiende que una vez que se deshabilita esa primera directiva y que llega para defender a los niños a cometer ese asesinato, pues al final es un asesinato mata a una persona, a partir de ahí en su prioridad está defender a los niños. Si ya lo has hecho una vez, si tuvieras que hacerlo más veces, en ese momento pasa a ser, lo que yo decía, pasa a ser como una madre para los niños y es el único artefacto que puede defender a los niños. Lo ha ido guiando y viaja con ellos y los va enseñando. Entonces, claro, traspasamos esa regla, pero claro, cuando se habla, este es un debate, cuando se habla de inteligencia artificial y cuando nos vamos al cine, yo siempre hablando de esto digo, bueno, los guionistas están obligados a hacer guiones para llenar el cine, para que en la taquilla sean exitosos. Entonces plantean mundos distópicos, como ejemplo Terminator, esa guerra entre las máquinas y los humanos y todo lo que hay alrededor. Aquí es distinto, aquí está hablando, hay una directiva que tiene que cumplir, pero en un momento con una vez que la desactiva y le planteas que lo prioritario es defender a los niños y todo lo que viene, entonces entra en otro mundo distinto, en otra situación, en otro contexto distinto. Es una máquina que convive con los humanos y en este caso defendiendo a los niños. Entonces, es verdad que entramos en el mismo debate ético, en qué momento una máquina puede tomar decisiones automáticamente y en qué momento una decisión puede ir contra un humano, que es el gran problema y el gran miedo. Pero aquí hay un debate ético continuo antiartificial. Hay un debate que es el siguiente, y esto lo vamos a ver dentro de poco, lo vamos a vivir los que estamos en esta sala. Los coches sin conductor, los coches autónomos, son una realidad. Bueno, ya empieza a haber coches en prueba en Estados Unidos, en París había un autobús ya del aeropuerto, una de las líneas sin conductor, en muchos lugares está el coche autónomo sin conductor. Y ya tenemos coches semiautónomos como los de Tesla. Bien, y hay un planteamiento, es decir, en un mundo futuro, a X años, no muy lejano, vamos a tener coches en los que van a ir, tú tienes tu aplicación, le dices dónde vas con el coche y el coche va solo. Y hay este debate ético que se plantea. Imagínate que tienes un coche que tiene a tus niños
nosotros ya no vamos a nuestros niños, pero puede ser a nuestros nietos, que monta a los nietos en el coche para que vayan, los lleva al colegio. Y hay un debate, claro, en los coches autónomos hay estudios que dicen que los accidentes los van a reducir por debajo del 10%. Son perfectos y, de hecho, ha habido el coche de Google de pruebas, el Toyota Prius. Hay una anécdota, solo tuvo un accidente durante 100.000 kilómetros. El accidente, que estaba tan tranquilo el coche en un semáforo, llegó un señor por detrás y le pegó el típico tortazo del que va despistado y se le va el coche. Es decir, que el accidente fue que le provocaron, no tuvo ningún accidente, son perfectos. Tienen una sensórica, controlan la velocidad, nunca beben, nunca van a ir borrachos, van a mantener siempre la distancia de seguridad, es decir, es perfecto. Pero hay varios problemas éticos. Se plantea el siguiente, imagínate que va tu coche con tus niños, cruzas por un puente y enfrente se cruzan unas personas, que esto puede ocurrir a cualquiera, las personas se te cruzan sin mirar en una zona prohibida y se cruzan por medio del puente. Y el coche tiene que tomar dos decisiones. Si sigue, atropella a las personas, va a matar a esas personas. Si el coche intenta esquivarlo, si está en un puente, cabe la posibilidad de que caiga por el puente al precipicio, a un barranco, pues supongamos, y los niños pueden fallecer. Con lo cual hay un momento en que la máquina tiene que tomar una decisión, qué hacer. Y pongamos por hipótesis que el frenar probablemente los atropelle porque se le han cruzado de golpe. Entonces, entramos en un aspecto ético donde la máquina toma una decisión que afectará a personas. Es diferente a lo que estamos viendo en el libro. En el libro hay una decisión, es diferente, pero volvemos a estar en un planteamiento, es decir, que tienes que tomar decisiones donde afectan a las personas. Esto es un debate tremendo ético que hay ahora mismo, y de hecho grandes compañías de inteligencia artificial están contratando a filósofos y a expertos en el ámbito ético para discutir los escenarios futuros de aplicación. Aquí estamos hablando de una máquina que hace una tarea, que es conducir, pero como en todo el algoritmo tiene que tomar decisiones. Entonces, imaginad ese escenario. Si yo soy el padre o el abuelo de unos niños, quiero que el coche proteja a mis nietos, pero ¿cómo reaccionaría yo conduciendo? Es decir, ¿cómo reacciona un humano en esas circunstancias? En la nave, si el humano tiene que defender a los niños, la reacción es la que ha tenido, la que tiene al final Val. Se le pide defienda a los niños y reacciona como hubiera reaccionado cualquier padre de la nave si hubiera tenido oportunidad. Tiene un comportamiento que podríamos definir humano. Voy a defender a mi hijo en la nave, y si hay una persona que quiera atacar a mi hijo, voy a ir contra esa persona. Entonces, saltándote el código ético de esa primera premisa, pero situaros, cualquiera de los aquí presentes, ¿qué debe hacer el coche en esas circunstancias? ¿Qué hacemos nosotros si vamos conduciendo por un puente y se nos cruzan un grupo de personas de golpe? Es un escenario distópico, no es normal, pero bueno, puede ocurrir que gente que está paseando, y hemos visto ya accidentes de ese tipo en la prensa con los coches autónomos. Entonces, ¿qué haríamos algunos de nosotros si vas con dos niños detrás y de golpe se te cruzan dos o tres personas, te aparecen a una distancia en la que, nuestra reacción de frenado es más lenta que la de una máquina? Mientras detectas que son personas, frena y demás, estos son una serie de metros en los que lo normal es que atropelle a quien hay delante. ¿Cómo actuaríamos nosotros en ese momento? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Pega el volantazo si eres consciente que está en el puente? ¿O intenta frenar y dices que pase lo que pase, porque si de un volantazo caemos todos abajo? Es decir, es una realidad de toma de decisiones defendiendo a otras personas. Entonces, el cómic, el libro, hace un planteamiento ético, de debate ético. Es decir, ¿qué debemos hacer en este momento en que cualquiera de las decisiones están afectando a la vida humana? Hombre, lo que pasa es que, en cualquier obra de ficción siempre termina habiendo un punto de vista. Es muy difícil que sea completamente objetivo, porque de hecho te convierte a ti en espectador sin involucrarte, y eso es lo contrario que queremos cuando nos dedicamos a la ficción. Claramente en este caso el lector son los niños, ¿no? Entonces, si tienen una reacción favorable hacia el ordenador, pues te sientes predispuesto a aceptar las decisiones que toma.
Pero a mí me llamó la atención escuchar reacciones de lectores, porque claro, yo cuando recibí el guión lo recibí completo, sabía cómo terminaba, pero cuando un lector lo va leyendo, lo va descubriendo. Y muchos lectores sentían desconfianza por el personaje de Valerie, acostumbrados precisamente al rol más extendido de la inteligencia artificial que produce inquietud cuando empieza a tener comportamientos demasiado humanos. Normalmente no es un aspecto favorable que se resalte en la ficción, siempre hay una parte inquietante Entonces, muchos lectores estaban esperando el giro de guión en el que ese ordenador en realidad era malo. No sé, tenía algún tipo de planteamiento perverso que al final hacía que los niños, pues no sé, que era una excusa, quiero decir, que en realidad no quería protegerlo. Y me llama la atención porque, claro, yo me leí el guión entero y ya sabía que la protagonista era la inteligencia artificial y sabía que, digamos, que la toma de decisiones yo la apoyaba como narrador porque sabía que yo estaba al servicio de que el lector, digamos, se pusiera del lado de ella, sabiendo precisamente que cada vez que había un acto violento, y eso la gente no lo entiende, pero cuando tú lo dibujas, digamos que cuando yo, o por lo menos a mí me sucede, yo nunca he podido ser capaz de representar la violencia de una forma así como quien pasa por, no sé, como quien se toma un café. Incluso en narraciones de superhéroes que son absolutamente, no sé, alocadas. Yo cada vez que tengo que matar a alguien en una página lo paso mal, ¿no? Es verdad, y es una representación que... Y cuando tú, por ejemplo, eres un guionista, pues dices, por ejemplo, pues tal personaje clava un cuchillo al otro. Has tardado 5 minutos en escribir la frase, pero yo, pues incluso a veces he visto fotos, incluso técnicas de cómo hay que acuchillar a alguien simplemente por representarlo bien, y se pasa mal. Y en relatos de terror, y en este, aunque no hay muchísima violencia, lo que me quiero decir es que cada vez que hay un acto violento cometido por la inteligencia artificial, pues digamos que yo entendía que aquello tenía sus pros y sus contras, ¿no? Pero, y me llamaba la atención porque ya digo que muchos lectores asumían que directamente el personaje no tenía buenas intenciones, ¿no? Pero has conseguido darle una visión amable. El tema del color, hay un momento que identificas cuando está la inteligencia artificial, Valeria, hablando, porque te identifica, a mí me parece, un recurso muy bueno. Es decir, juegas con el color del recuadro donde está el texto, con lo cual está identificando continuamente de forma fácil la parte artificial, y cuando llega otra inteligencia artificial con otro color. Pero luego has conseguido darle, con toda la parte gráfica que ha sido el trabajo tuyo, darle una parte de sentimiento amable. Es decir, este guión corre el riesgo que, en función de cómo juegues con el dibujo, puede ser una inteligencia artificial que te rechace o que te identifique en plan como una madre defendiendo o protegiendo y llevando a un conjunto de niños. Entonces, tú has conseguido, te ha alineado interiorizando la historia del guionista, de Lev Lemire, y le has dado esa forma amable, agradable. Es decir, una historia que tiene muchos sentimientos, que tiene para reflexionar mucho sobre ella, sobre la historia, y bueno, realmente nos dice que dentro de un siglo a la Tierra le quedaban 10 años de vida. Es decir, que la energía son energías limpias que eviten que destruyamos el planeta. O seguimos o cambiamos realmente lo que estamos haciendo, o aquí estamos hablando de un planeta que le quedan pocos años dentro de un siglo, pero se está diciendo continuamente que el cambio climático cada vez va siendo más difícil de ser reversible, con lo cual no lo veremos, pero vamos a ver qué ocurre dentro de un siglo en la Tierra, con lo cual es una historia que es para pensar realmente sobre los problemas que hay. Y a mí me ha gustado lo que te he dicho, el no darle la forma del humano, creo que hay que evitarlo, bueno, depende de la historia, obviamente, pero creo que es bueno que tener referencias de inteligencia artificial que no tengan la forma antropomórfica y humana, y luego al final tiene una sensación amable cuando lo ves, dentro de que me ha gustado. Bueno, la historia en sí es muy bonita, y cómo hay la parte que es real, cómo la inteligencia artificial va viendo las cualidades de cada niño, sus capacidades, el que programa, los que les gusta las manualidades se encargan de preparar, arreglar técnicamente.
somos conscientes de que, bueno, que son niños, pero bueno, cómo va buscando esa capacidad de los niños. Entonces, eso es razonable, tú vas aprendiendo y vas viendo las capacidades y vas determinando. Entonces, a mí me ha gustado esas facetas que se van viendo de Val, que son correctas, me parecen bien desde un punto de vista de la inteligencia artificial y que es factible. Claro, estamos hablando de una inteligencia artificial de la llamada general que dentro de muchos años tendrá capacidad de hacer todo ese conjunto de tareas y llegar a tener esa dirección de la nave. Entonces, a mí me gustó mucho y hay muchos aspectos para pensar sobre, por un lado, sobre el guión y luego cómo tú has trasladado hacia afuera el guión. Al final, el dibujante puede cambiar la percepción sobre el guión totalmente y hacer que el libro sea una maravilla o que puede ser incluso una maravilla gráficamente, pero que la historia te deje más, que la veas menos positivamente. Es que además en el cómic, y eso no siempre se entiende y está bien porque yo tampoco quiero que la gente vea el esfuerzo. Cuando hago un TVO lo que quiero es que la gente se enganche desde el principio, que se vean involucrados en la historia, pero en los cómics en realidad el papel del escritor, y en este caso el guionista, es también dibujante. Y entonces él me daba algunas referencias gráficas, muy pocas, pero parte de la escritura corre a cargo del dibujante, no ya solo cómo hacemos las caras, es que la distribución, cómo hace una escena, por ejemplo, si una escena es emotiva, tú no puedes hacerla con los mismos planos que si es una escena de persecución, que si quieres dar una sensación de amplitud, una sensación todo. Son sensaciones que precisamente en el cómic tienen la ventaja de que un dibujo detrás de otro crean pues una impresión que al final se mete dentro del lector, ¿no? Y a mí eso es lo que más me gusta, de hecho, de mi oficio. O sea, cuando tú haces los primeros bocetos ya tienes que saber si la historia está bien hecha, incluso antes de meterle color o que se vean las caras. Y son decisiones que se toman para que la historia que te llegue, pues, desarrolle todo el potencial, ¿no? Y que cuando alguien lo lea, y me llama mucho la atención porque hay mucha... La gente dice que no te tienes que leer las críticas, y lo entiendo, porque cuando viene una mala, aunque te hayan hecho 20 buenas, solo te quedas con la mala. Eso es un clásico. Pero me gusta escuchar lectores porque hay muchos elementos que yo voy dejando en los TVOs sin la intención de que la gente los perciba. Y muchas de las cosas, de hecho, que tú has dicho, pues son cosas que a lo mejor no son necesarias para engancharte con el TVO, pero son importantes para nosotros como narradores. Y me gusta comprobar como todo ese esfuerzo que le ponemos pues, en explicar la historia, en desarrollar los personajes y ya en el aspecto gráfico a lo mejor de cómo diseña el espacio de la nave, por ejemplo. Mucha parte de esta parte amable tiene también que ver con los colores que elegí, porque normalmente cuando se piensa en una nave se piensa en algo de línea pura, de colores fríos, de algo como funcional. Y yo quise... También un poco por mis recuerdos de viajes en barco cuando era chico, quería darle un aspecto como gastado, pero también un poco más como un hogar, que es de hecho lo que al final se convierte esa nave, ¿no? Porque era otra de las cosas que teníamos muy claras, que hay momentos puntuales en que la nave es esa pantalla, o esa pinza, o ese ojo azul, pero en realidad la nave entera está controlada por la inteligencia artificial. Y de hecho yo le di la forma de una hormiga madre, porque quería representar esa maternidad también en la forma general de la nave, ¿no? Entonces son conceptos que vas, digamos, remachando por un lado y por otro, y mucha gente me dice, la frialdad del espacio, claro, es que yo usé todos los colores cálidos en el interior de la nave, aunque fuera metálica, y dejé los colores fríos para el exterior, ¿no? Todas esas ideas, pues, hacen que al final, cuando te leas el TVO, si lo has hecho bien, pues, esas ideas lleguen al lector, ¿no? Sí. Una preguntilla. De lo que ha hablado Paco, del proceso de humanización de Val, que yo creo que sufre un proceso de humanización, sí. También la inteligencia artificial va siendo cada vez más perceptible físicamente. Es decir, yo tengo la sensación de que al principio es más la voz, la pantalla y demás, y a medida que va pasando la trama y se va humanizando y va queriendo a los niños, la inteligencia artificial también va apareciendo más físicamente, ¿no? Cuéntame un poco, porque esa imagen de pájaro no es casual. ¿El qué, perdón? Esa imagen del pájaro, que es como un pelícano, ¿no? Esa imagen sí. no es casual. Bueno, esa imagen la elegiste tú a propósito porque tiene una simbología especial. Sí.
Bueno, lo que comentas también de que tiene más presencia física, por decirlo así, también tiene que ver porque cada vez se ve obligado a hacer más acciones. Más cosas, cada vez tiene que hacer más O sea, cosas. realmente si tú controlas la nave y los humanos tienen también digamos, sus tareas, pues no necesitas que un vehículo independiente acompañe al niño en su expedición. No necesitas que una grúa ataque a un elemento contrario. Entonces, cada vez está más necesitada acción y eso influye en que desarrolle más, entre comillas, cuerpos, ¿no? Pero sí yo quería, en la escena última, pensando en lo del pájaro y en lo del sacrificio de la madre, pues mi suegro, que es matemático, pero también le gusta mucho tallar madera, es una persona con muchísimas inquietudes, le gusta mucho la simbología. Y en su día, él, en una casa que pues, talló una zapata con forma de pelícano. Entonces me comentó que en la simbología cristiana, pues esto de que el pelícano se pique el pecho y dé la sangre a las crías, pues es una simbología que representa la figura de Cristo, el sacrificio, no sé cuánto, e incluso despojándola de toda digamos, parafernalia así religiosa, me gustó muchísimo el símbolo. De hecho, en los tinteros de Pelicán se ve la madre pelícano dando de comer a los dos hijos. Entonces, ya que medio por casualidad la imagen del pájaro se repetía, quise que en una de las escenas más emotivas o ya cerca del final, quise que esa cabeza de pájaro realmente fuera la cabeza de un pelícano, porque hay parte quiero decir, o sea, que realmente hay una acción que supone un sacrificio por parte de esa inteligencia artificial. Entonces, claro, eso es el tipo de cosas que si yo no las cuento no espero que nadie las perciba. De hecho, mi suegro se ha leído el TVO y se lo tuve que decir. Digo, Julián, esto... Claro, porque por otro lado los pelícanos, a no ser que tengan el pico hinchado, realmente no son muy reconocibles. Pero me esforcé en que la fisonomía... y entonces se lo dije, digo, pues mira, le he puesto el pelícano por aquello que me contaste. Entonces son todo ese tipo de detalles pues que tiene mucho que ver con que yo estuve casi un año. O sea, quiero decir, son, no sé, son 100 y pico páginas. Esas 100 y pico páginas en Marvel, pues a lo mejor hubieran sido, no sé, 6 o 7 meses. Y en esto fue más de un año. Entonces, claro, puedes ir viviendo tú dentro de la historia, puedes ir pensando cómo lo vas a hacer. Y a mí me gusta llenar la narración de detalles. De hecho, el guionista no lo sabe. No sabe que he hecho eso. Y igual que las pantallas, por ejemplo, tienen como un diseño, pues como los cuadros de Mondrian, con líneas paralelas, perpendiculares, quise que fueran siendo más complejas conforme y con más matices de azul, no, o sea, que no hubiera un solo tono, porque de hecho la personalidad de la inteligencia también se va haciendo más compleja cuando esas decisiones empiezan a ser menos de binarias, ¿no? Por decirlo así. Pues quise que también eso se representara en la complejidad de la pantalla. De hecho, hay una escena al final que cuando ella, digamos, dice su nombre, esa pantalla adquiere esos diseños que no tenía cuando estaba... Son un montón de detalles gráficos. Hay momentos en los que la nave, que por ahí aparece en alguna pantalla, la nave completa, hay momentos en los que es el cuerpo de un niño tumbado. Que es humanización total también completa. Estamos hablando todo el tiempo de la inteligencia artificial y, bueno, esto así, cuando leáis el TVO descubriréis también que los humanos y los niños tienen un papel sí, de hecho, importante, vamos a ver. básico. Lo que pasa es que hoy de lo que se trataba era de la parte de la inteligencia artificial. Y cuando a ti te llega el proyecto... ¿Tú sabías algo de inteligencia artificial o a nivel de usuario, como todos, no manejabas tú mucho el tema? No, yo, vamos, precisamente la afición que he podido consumir y, bueno, luego tengo la suerte de que conozco a una persona, vamos, Cristina, que es la prima de mi mujer, gracias a la cual estoy en los cómics, es profesora de telecomunicaciones y experta en robótica. Y unos proyectos chulísimos y me los cuenta, además también es muy aficionada al cómic, entonces... de vez en cuando yo le pasaba las cosas que estaba haciendo por ver si estaba metiendo mucho la pata o si aquello era... Y ella se lo leía como fan y nunca me puso una pega exagerada de decir, aquí te has columpiado. Si lo hubiera hecho, creo que no hubiera importado si le hubiera gustado la historia, ¿no? Pero más allá de eso, yo realmente no tengo más... ¿Y has aprendido y te ha interesado el tema? Sí, de todas formas es que yo venía pensando en la documentación y claro... digamos que la ciencia ficción tiene la particularidad de que plantea hipótesis que pueden ser muy apegadas a algo concreto
o pueden ser completamente descabelladas, ¿no? Quiero decir, tú puedes decir, a día de hoy, de aquí a 10 años, quiero decir, lo que estábamos escuchando antes del acelerador de partículas son proyecciones a unos años que de alguna forma, con presupuestos muy realistas, puedes hacerte una idea de a dónde va a llegar, ¿no? Si eso se traslada a la ficción, pues son pequeños cambios, lo que ahora conocemos. ¿Qué pasaría si Siri fuera un paso más allá? Pues tiene Her, ¿no? En este caso yo creo que teníamos la libertad, de alguna forma, no solo por la distancia temporal, sino por la premisa. Quiero decir, los viajes espaciales tienen muchísimas complicaciones. No hay distancia a las que pueda ir sin criogenizarte o sin no sé qué, no sé cuánto. Todo eso no nos lo planteamos. O las condiciones para que en esa colonia puedan vivir humanos. O sea, son una serie de supuestos que digamos que dimos valga la redundancia, por supuesto, para plantear la situación que nos interesaba. Que es qué pasaría si esos niños se quedaran solos en la nave, ¿no? Y una vez que está en esa premisa, sí quiero que sea coherente, ¿no? Que las reacciones sean realistas, que no sé cuánto, pero digamos que el marco así científico, pues en este caso, pues no era tan necesario para que la ficción tuviera coherencia, ¿no? Vale. Llevamos ya casi que 50 minutos. ¿Tenéis alguna preguntilla que hacer? Irla pensando. Yo voy a provocar un poco a Paco. Voy a provocar un poco a Paco por el tema de, siempre se dice que el gran peligro de la inteligencia artificial, hoy estábamos viendo un artículo en el que has colaborado, muy interesante, en el que más o menos viene a decir algo terrible. Bueno, terrible, no sé si es terrible o no. La última pregunta que os querría hacer, y luego lo hablamos, es si la inteligencia artificial, versando del mundo de los superhéroes, en el que tú también trabajas mucho, sería un superhéroe o un supervillano. Habitualmente la consideramos un supervillano, aunque Terminator, bueno, en la primera un supervillano, pero luego se convierte en un superhéroe, ¿no? Decíamos que cualquier actividad que requiera menos de 10 segundos para la toma de decisión no tardará en ser robotizada. Cualquier actividad humana de la que se haga ahora que requiera que requiera 10 segundos o menos en la toma de decisiones será robotizada, que la verdad es que eso lo piensa y empieza a pensar en la cantidad de cosas que hacemos nosotros, que tomamos decisiones que van a tomar por nosotros, que es tremendo, ¿no? Entonces, el gran peligro desde el punto de vista de la ciencia ficción, la distopía, es cuando la inteligencia artificial cobre conciencia de sí misma, ¿no? Entonces, cuando cobre conciencia de sí misma y se dé cuenta de que los humanos pues somos unos pelagatos, pues será cuando diga, ¿qué hago yo aquí? Y yo ahí lanzo mi teoría provocadora. Ahora que se habla de la renta básica universal y de que cada vez más que trabajen las máquinas y que no trabajemos nosotros, sobre todo las personas que trabajan en el derecho laboral, en el mundo sindical y demás, pues plantean que por los cajeros automáticos, por ejemplo, de los bancos, que sustituyen trabajo humano, pues que paguen impuestos o que paguen en cuotas de la seguridad social. Claro, cuando la inteligencia artificial vea que nos mantienen, que trabajan por nosotros, que nosotros tenemos una renta universal y estamos dedicándonos a ver pajaritos y flores, y encima les queramos cobrar impuestos y la seguridad social, es cuando van a decir, hasta aquí hemos llegado. En ese momento es cuando va a cobrar conciencia de sí misma y va a decir, chicos, sobráis. Bueno, ese es broma, es broma. Sí, sí. Ese es lo que se llama el momento de la singularidad, cuando una máquina teóricamente supere en capacidad al humano y puede ser a llegar hasta tener conciencia de existencia. Hay un libro de un filósofo, Nick Bostrom, de Oxford, que se titula Superinteligencia, y que arranca además con es crítico, lo que plantea es que hay que debatir sobre esto para evitar que lleguemos a ese escenario. Arranca con lo que se denomina la fábula inacabada de los gorriones. Un pequeño colonia de gorriones deciden robar un huevo de lechuza para tener una lechuza, un pájaro gigante que haga todo el trabajo de la colonia de gorriones. Y el gorrión mayor decía, no lo hagáis, que la lechuza acabará siendo una lechuza y las lechuzas acaban devorando a los gorriones. Entonces, esta fábula inacabada termina cuando todos los gorriones jóvenes toman la decisión de ir a robar el huevo y a traer el huevo a la colonia. Y ahí lo deja. Ese es el arranque del libro donde estudia esto. Es cierto que es un escenario que se puede plantear en debate. Hay varias realidades. Hoy es imposible hablar de un escenario razonable en el tiempo donde podamos tener una máquina inteligente
de estas capacidades de realizar todas las tareas. No tenemos las herramientas matemáticas ni informáticas que nos puedan hacer pensar en llegar ahí. Aunque es cierto que hay investigación continua para conseguir que las máquinas cada vez aprendan mejor a resolver problemas concretos y que una máquina enseñe a otra cómo resolver un problema. Yo creo que ese escenario de esa máquina que va a tener conciencia de existir y de que el peligro seamos los humanos, creo que no va a llegar a ocurrir. Creo que es una tecnología que sí va a transformar totalmente el mundo, pero no creo que vamos a llegar. Hay estudios que dicen que los niños que empiezan en el colegio, el 65% de ellos van a trabajar en trabajos que hoy no existen, que los trabajos actuales se van a automatizar y lo van a hacer máquinas, y el trabajo que habrá en un futuro será otro distinto. Muchos trabajos tecnológicos que no existen. Y existe otro tema que tú has planteado que es muy importante, Jesús. Si los trabajos se van automatizando, en una tipología de trabajo donde hagan falta 100 personas, parte de las tareas se automatizarán y por hacer falta muchas menos. Y por tanto esas personas van a ser innecesarias en el puesto de trabajo y por tanto hay un debate encima de la mesa. Es decir, esas personas probablemente no tengan capacidad en ese momento a una edad, a mi edad, 55 años. Si has trabajado toda la vida de camionero, no vas a ponerte a aprender tecnología para ser un tecnólogo. Y digo camionero porque un candidato a las elecciones de Estados Unidos recientes, cuando empezaron las primarias demócratas, uno de los candidatos, que ahora es candidato creo que en Nueva York, él planteó la inteligencia artificial en el centro del debate y puso el ejemplo de los camioneros. Decían, en Estados Unidos hay entre 2,5 millones y 3 millones de camioneros. El transporte más utilizado son los trailers para transportar mercancía entre los estados. Y decía, el día de mañana, una caravana de 200 trailers solo necesitará 2 conductores en el primer camión y 2 en el último, y el resto los camiones irán automatizadamente siguiendo su... Entonces, no hará falta tantos camiones. Entonces decía, es un ejemplo de un tipo de trabajo que va a disminuir la necesidad y por tanto hay que plantear qué hay que hacer en esa transformación. Eso va a ocurrir y es verdad que los trabajos van a cambiar, que hay que pensar en ese escenario y hoy en día se discute sobre renta básica, renta mínima y está el debate ahí y ahí, es más, ahora mismo estamos ya en España, en este momento de crisis, hay una renta básica para familias por debajo de un umbral de ingresos. Entonces, ese debate está ahí y de alguna forma ya se aprobó hace unos días. Hay que ver cómo en el G7 que las grandes empresas paguen impuestos. Pero nadie se pensó lo siguiente. Si analizamos, nos vamos a Internet y miramos cuáles son las 10 empresas más importantes del mundo. Yo lo hice en el 2020, lo he hecho en el 21 para dar una conferencia. En el 2020 aparecía la primera, Aramco, la empresa petrolífera saudí, que tiene las mayores reservas petrolíferas. A partir de ahí vienen las llamadas GAFAM, las empresas americanas que son de tecnología e inteligencia artificial. Google, Alphabet, la G de Google, A de Amazon, F de Facebook, la otra, la F es Google, Apple, Amazon, las dos, Microsoft y Facebook, GAFAM. Bueno, están actualmente son el 21, en el 20. En el 21 ha entrado otra empresa que es la Elon Musk, la de todos los coches autónomos y demás. Y las dos siguientes son empresas chinas, Tencent y Alibaba. Son empresas, en el top 10 del mundo hay 9 empresas que son de tecnología y de inteligencia artificial. Aramco ya es la segunda, ya le ha adelantado, ya ha perdido el puesto. Y un ejemplo, Facebook. Facebook, una empresa que no vende nada, que es la información de nuestros muros, con algoritmos de inteligencia artificial convertidos en publicidad, en marketing digital. Facebook tiene un valor en bolsa de 730.000 millones. La bolsa española está alrededor de los 600.000 ahora mismo. Es decir, que una empresa que es nuestros muros, nuestros datos todos los días en los muros de medio mundo, tiene más valor bursátil que todo el IBEX 35 español. Ya vivimos en una economía digital importante, o vivimos en una economía donde la parte digital
tiene un valor cada vez mucho más importante. Entonces, al final, empiezan a llegar ciertos debates con la inteligencia artificial. Si esas empresas que tienen un valor mayor que lo que puede tener toda la bolsa española no pagan impuestos, ciertamente hay una situación económica compleja, porque la propia automatización que se puede ir produciendo te va a requerir de recursos para mantener que las personas, los humanos, tengamos pues, ciertos derechos adquiridos desde la sanidad, desde la educación y esa renta mínima necesaria para vivir. Entonces, estamos ya en los primeros pasos donde la economía digital tiene una importancia capital. Está ahora mismo ya las empresas en el top 10, hay 9 de la economía digital y esto sigue avanzando, más toda la transformación que va a haber. Entonces, creo el tema de que haya una máquina que llegue a tener esa cierta conciencia o no, creo que es un debate que vamos a tenerlo continuamente y además es precioso cuando lo ves en un TVO, en un cómic o cuando lo discute en el cine, pero creo que es bueno también para que nos introduzcan en el debate real, que es el que tú has dicho. El debate real es ese, es decir, cómo va a avanzar la economía y lo que viene y cómo se transforma el trabajo. Si estamos hablando de coches autónomos, estamos hablando de taxistas, de conductores, de toda persona que trabaje en el ámbito de conductor, por ejemplo. Y esa realidad no está tan lejana. Todos hemos visto vídeos, hemos visto los coches autónomos. En España se han hecho pruebas. En España un coche de Citroën Peugeot, de la fábrica de Vigo, ha ido, hoy tienen que ir con un conductor que no hace nada, y ya han hecho pruebas desde Vigo a Madrid y ha hecho su recorrido. Es decir, que en España se ha construido un coche, se ha hecho pruebas con un coche. Es decir, que esto está continuamente en todo el mundo. Es una realidad que, por otro lado, aporta una ventaja. Todo aquello que se va desarrollando para ese tipo de tecnología se va utilizando para mejorar la seguridad de los coches nuestros actuales. Es decir, que la tecnología no se está desarrollando solo para cuando llegue. Es igual que con lo que se comentaba antes. El IFMIDONES no va a ser solo llegar hasta la fusión. Hay todo un conjunto de aplicaciones en salud y en robótica, etcétera, que se van a ir desarrollando en paralelo. Aquí pasa igual. Pero nos crea un escenario que es bueno que empecemos a pensarlo. Es decir, yo cuando cuento que Facebook vale más que toda la bolsa española, la gente se sorprende. Dice, no le damos importancia, parece que es una economía que está lejos, que no está ahí. Entonces, Inditex creo que es la número 1 en España, vale 80.000 millones. Y tienes 730.000 Facebook. Y un banco, cualquier banco tiene capitalizaciones bursátiles con la caída que de la bolsa en toda la crisis. Los bancos españoles pueden estar en 20.000 millones algunos. Claro, tú piensas un banco, que la importancia que tiene para nosotros, cualquier banco que podamos pensar, que es fundamental en nuestra economía, y dice, un banco vale 20.000 millones y Facebook vale 730.000. Estamos hablando de unas magnitudes y estoy hablando de la pequeña. Tú te vas a Apple y vale por encima de 2 billones. Y la empresa de Elon Musk valía 300.000 millones hace un año y ahora con todo el tema de los coches autónomos, los Tesla, los teóricos viajes espaciales, la inteligencia artificial que empieza a generar lenguaje con su empresa OpenAI, es un señor que tenía una empresa que valía 300.000 millones y en un año ha pasado a valer 600.000. Ha doblado el valor por el potencial que tiene esa tecnología en un futuro. Entonces, este es el escenario que tenemos que repensar y pensar, bueno, esto va a transformar completamente la sociedad como la entendemos actualmente, a todos los niveles. Venga, ¿os animáis a hacer alguna preguntilla por aquí, por allí? Hola, gracias por la tarde. Enlazando lo que decía Paco Herrera del coche que viajaba de Madrid a Vigo, que yo no sé si le dio por parar en mitad del camino, ¿no? Y algo que Jesús hablaba a propósito de la presencia continua de los niños en la máquina y del desarrollo de la máquina. Seguramente haya muchas patologías psicológicas que nazcan de nuestra manera de aprender. Pregunta para Paco.
¿Hay algún estudio sobre las posibles patologías de la inteligencia artificial, más allá de que, por ejemplo, una máquina de Machine Learning no ejecute el algoritmo para que está programada, sino que empiece a tomar decisiones? Y si de alguna manera habéis pensado que esas decisiones pueden resultar patológicas a lo largo del tiempo. No lo hay actualmente, yo no los conozco, porque realmente estamos en los albores, en los inicios de esas máquinas de toma de decisiones. Entonces, no lo hay, pero igual que hay una cierta patología por este mundo online en el que hemos entrado y nos ha causado en un año, nos ha transformado totalmente y empiezan a surgir patologías de este mundo virtual en el que parcialmente nos hemos movido y gracias al cual hemos ido adelante, pues es lógico pensar que en un futuro con ese podrá haberlas y que habrá escenarios que habrá que estudiar, probablemente fruto de escenarios profesionales donde bueno, pues haya un cambio de actuación y no sé en qué medida en su momento en esa interacción humana, bueno, que la habrá, que tendremos una interacción humana en la que nos acostumbraremos a tomar decisiones conjuntamente con máquinas. Entonces, estamos en los albores ahora mismo, realmente estamos en los inicios de la inteligencia artificial. Cuando se dice que en este siglo la inteligencia artificial es equivalente a lo que fue la electricidad en la segunda revolución industrial, pensemos que la electricidad se comienza a principios del siglo pasado y ha ido teniendo una penetración a lo largo de un siglo en la sociedad y todavía tenemos partes del mundo sin electricidad. Desgraciadamente. Te vas a África, la tecnología digital, la inteligencia artificial está teniendo una penetración rapidísima. Hay más móviles en el mundo prácticamente ya que personas y el móvil está lleno de herramientas de inteligencia artificial y ya se está estudiando qué ocurre cuando estás todo el día interaccionando con el móvil. El móvil tiene muchas herramientas de inteligencia artificial y se está hablando de patologías de cuando vives pegado al móvil, a la máquina. Entonces, creo que las vamos a tener y es fundamental empezar a estudiarlas, obviamente. Por aquí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a los organizadores y a ustedes en particular. Una pregunta para cada uno. La elección del sexo de Valerie como femenino tiene particularmente la intención de generar esa imagen de madre protectora, como identificarla como un género femenino. Por otro lado, está genial el detalle de incluir una imagen de la Alhambra en uno de los... como anécdota. Y para el otro señor, en inteligencia artificial está considerada la posibilidad de mentira, el concepto de mentir en la programación o algoritmos mentirosos. ¿Hay diseñado algo de eso? Porque puede entenderse a lo mejor una perversión después de la manipulación de la ejecución de los programas. No sé si eso existe o no y si puede decirnos algo en ese sentido. Y otra cosa, bueno, ya. Bueno, como he dicho antes, a mí el proyecto me llegó empezado y sí estaba esa parte de la madre. Hombre, yo soy padre y yo me identificaba con ese personaje. Yo, en ciertas circunstancias, haría cualquier cosa por tus niños. Entonces pienso que realmente es intercambiable. A estas alturas, el sentimiento maternal es que, bueno, no sé, tampoco yo soy mujer, no sé cómo se siente una madre siendo una mujer siendo madre, pero sí sé que yo como padre compartía muchas de las reacciones que le hacíamos tener a esa inteligencia artificial. Entonces, no diré que sea anecdótico, pero tampoco pienso que sea algo así clave, ¿no? Quiero decir que quizás si hubiera sido masculino, quizá el TVO hubiera funcionado igual, no lo sé. No creo que no hay ningún tipo de decisión que sea claramente femenina. Es verdad que cuando piensas en la madre, pues en sí eso ha estado tradicionalmente asimilado con, vamos, una madre, una mujer solo puede ser, o sea... Pero bueno, que ya como digo, el proyecto me llegó a mí empezado. Para mí, para remarcar, a mí lo que le veo es el lado humano de que cualquier padre o madre, yo también he mencionado antes madre, actúa como una madre por el nombre,
que cualquier humano, padre o madre, reacciona defendiendo a los hijos y a los niños. Entonces, hay una actuación, de hecho, la orden se la da, es una madre la que le da la orden, pero le dice, bueno, hay que cancelar ese primer protocolo de no poder atacar a personas, pero en el fondo le dicen, la orden que se le da es, destruye a otra persona porque tienes que defender a los niños. Y entiendo que en ese momento, el mismo ejemplo que yo ponía del coche, actúas como un humano. Entonces, humaniza, por ello yo entiendo que el cómic y la historia humaniza a esa máquina que tiene que tomar decisiones, que le han pedido que las tome para defender a unos niños. Y al final es la historia de esta es la historia de la humanidad, continuamente, de una forma u otra, en la que nos hemos destruido, y en este caso está humanizada en cuanto a que está defendiendo a los niños por una persona que está actuando para atacarla. De hecho, si me permite, hay un elemento que añadí yo, porque cada niño tiene como has comentado, tiene su función cuando se quedan sin adultos, pero hay algunos que son demasiado pequeños para tener función, son bebés. Y resulta que hay un personaje que se llama Henry. Mi hija y yo teníamos cachondeo porque no tenía diálogo ninguno. Era uno de los niños que no es pequeño, pero no tenía una función en el guión como tal. Y de hecho yo luego insistí en que hablara, o sea que, no, cámbiale este bocadillo y pónselo a Henry, porque yo decidí que fuera él el que cuidara de los bebés. Entonces puedes ver en muchas viñetas, normalmente en el fondo, para no llamar demasiado la atención con la acción principal, pero ese niño es el que se encarga de cuidar a los bebés y luego los cuida en la guardería. Y de alguna forma yo incluso, ya digo que estos son intrahistorias que uno va creando, que no se las he comentado ni siquiera al guionista porque son cosas que yo mismo voy haciendo. Mi idea es que realmente ese grupo de niños, digamos que la parte positiva es que cuando ese grupo de niños representa de alguna forma un grupo humano, o la humanidad si lo extienden más, en el que cada uno hace algo para ayudar al grupo, quería también contraponer eso a todas las partes negativas que hay en el TVO, ¿no? Lo de que se destruye la tierra, de que hay personas interesadas en tomar el poder o lo que sea. Y en ese caso, en el elenco de niños, realmente el que más hace de madre de los humanos es ese niño que se llama Henry. En cuanto a la segunda pregunta, muy interesante, porque es un problema muy importante. La inteligencia actual que estamos utilizando en el 90 y mucho % de los casos son sistemas que aprenden a partir de datos. Los datos, el Big Data, lo que se llama Big Data, al final alimenta a los sistemas inteligentes para que aprendan. Y lo que aprende es a hacer actuaciones guiadas por cómo en los datos están representadas. Aprende a encontrar un objeto en una imagen de vídeo, en los frames, porque tú has enseñado a detectar, por ejemplo, yo trabajo en detección de objetos, ahora mismo, detección de armas, y puede encontrar un arma cuando una persona pone un arma, porque le hemos enseñado a que cuando aparece un arma le hemos marcado esa caja. Entonces, el problema hay dos. Por un lado, la equivocación viene porque los datos son erróneos. Entonces, claro que está el peligro que los datos tengan problemas, que sean erróneos. Si los datos tienen errores, que podemos etiquetarlos equivalente a mentir porque están mal, el sistema va a aprender a hacer algo mal. Entonces, existe ahora una línea de trabajo muy importante que es el sesgo de los datos y es fundamental. Si hay errores en los datos, va a haber errores en el sistema. No porque el sistema vaya a mentir, tenga la capacidad de aprender a mentir hoy, porque no tiene conciencia de hacer algo contrario a lo que es los datos. El sistema hará lo que ha aprendido de los datos. Y como a alguien le haya datos erróneos, lo que planteas como mentir sería que haya sido alimentado con datos erróneos para hacer alguna actuación incorrecta. Y entonces es lo que se habla de la discriminación de los algoritmos a las minerías. Hay casos de estudio y ejemplos desde un sistema inteligente en Estados Unidos para medir la reincidencia y, por tanto, la peligrosidad de una persona que está en la cárcel y erróneamente llegó a darle mucho más riesgo de reincidencia a una persona de color que una persona blanca. Y ahí, ejemplo, está datado, este sistema existe, está datado en la literatura. Hay muchos ejemplos de discriminación algorítmica porque nosotros discriminamos, los datos nuestros, nuestra sociedad ha discriminado y discrimina. Y entonces aprende también esos problemas de nuestra sociedad. Y por otro lado, un aspecto importante. Hay una regulación en Europa
se aprobó en la Comisión Europea en abril, en la última semana de abril, unas primeras recomendaciones de regulación de la inteligencia artificial. Y se habla de escenarios, de contextos, de escenarios de altísimo riesgo donde está prohibida, donde vayan a afectar a manipular a las personas y a condicionar los derechos fundamentales de las personas. Se habla de escenarios de alto riesgo donde los sistemas de inteligencia artificial tienen que tener todo un protocolo y, en particular, se le presta mucha atención a los datos. Tiene que haber una trazabilidad del algoritmo y de los datos para garantizar, y tienes que haber hecho todo tipo de pruebas para mostrar que el algoritmo funciona correctamente en todo escenario, lo que se llama los datos de test, para testearlo. Y luego se habla de escenarios de bajo riesgo, donde no tienes riesgo, no te afecta. Yo pongo un ejemplo siempre en salud. Es distinto aplicada una inteligencia artificial en el ámbito de la salud cuando está detectando una enfermedad y te tiene que decir si hay una enfermedad, un cáncer o no, a partir de una imagen médica y un tratamiento, donde está afectando a la salud de una persona, y además se habla de que tiene que estar supervisada por el humano. La inteligencia artificial no va a tener decisiones autónomas, sino que va a ayudar a la toma de decisiones del médico. Hay un escenario donde afecta a la persona y luego tiene un escenario si te está dando el orden en la cola, si te está ordenando en la cola del hospital. Imaginemos que en un momento dado te ordena a los pacientes que va a entrar el médico, te da, si hay un error y te cambia un puesto arriba o abajo, más allá de que esperes 10 minutos más o menos, no te va a afectar. Entonces, el error ahí no tiene importancia y no tienes que llegar a tener las mismas reglas de análisis de comportamiento que donde hay riesgo. Entonces, eso se está regulando para que en función de donde tú la utilices el sistema tengas que tener unas condiciones. Pero es fundamental los datos. Yo el otro día lo comentaba en el artículo que me entrevistó una periodista en